Operativo Harfuch de última hora. El hombre que dormía al lado de la gobernadora de Baja California hoy es acusado de recibir $150,000 mensuales del narco, en sobornos ligados a los rusos del cártel de Sinaloa y con casi 8 millones de litros de combustible robado. Carlos Alberto Torres Torres fue citado por la fiscalía, pero no está solo. En el mismo expediente aparecen su hermano, el alcalde de Tijuana, un senador y más de 20 funcionarios. Y hoy te contamos todo lo que Harfuch encontró en las cuentas de este político corrupto. Este no es un caso aislado, es una red donde el poder y el crimen presuntamente jugaron del mismo lado. No llegó al poder por accidente. Nació en Baja California, estudió Derecho, obtuvo 2 maestrías y construyó durante más de 20 años una carrera dentro del PAN que lo llevó de dirigente estatal a delegado federal en el gobierno de Felipe Calderón. Su ascenso parecía firme, calculado, imparable. Pero en 2016 todo cambió. Como diputado local votó a favor de la polémica Ley Bonilla, el intento de ampliar de 2 a 5 años el mandato del gobernador electo. El escándalo fue nacional y la Suprema Corte la anuló. Ese voto no solo lo marcó políticamente, fue el punto de quiebre. Poco después dejó el PAN y dio el salto a Morena. En septiembre de 2019 se casó con Marina del Pilar Ávila Olmeda, entonces candidata a la alcaldía de Mexicali. La alianza era política y estratégica. En 2020 nació su hijo. En 2021, Marina del Pilar se convirtió en la primera mujer en gobernar Baja California, tras obtener una votación histórica. Mientras ella consolidaba su liderazgo, él asumía como coordinador de proyectos especiales del gobierno estatal. Ese cargo, según la investigación federal, habría sido la plataforma desde donde se tejió una estructura que conectaba oficinas públicas con células criminales. Y mientras el círculo más cercano a la gobernadora parecía intocable, desde el otro lado de la frontera ya se analizaban movimientos financieros y patrones sospechosos vinculados a Carlos Torres y a su hermano Luis Alfonso Torres Torres, quien había sido administrador de la aduana de Tijuana años atrás. Si quieres que sigamos destapando lo que otros prefieren callar, suscríbete ahora. Aquí no soltamos las historias cuando se ponen incómodas. El 26 de marzo de 2025, un operativo federal en Ensenada cambió el rumbo del caso. En un predio encontraron casi 8 millones de litros de diésel ilegal provenientes de Texas. No era un robo común. Era un esquema sofisticado de huachicoleo fiscal que requería coordinación entre aduanas, funcionarios y empresas fachada. La investigación apuntó directamente a los hermanos Torres, respaldada por testimonios de detenidos. El método era quirúrgico. Buques con combustible llegaban a la aduana con instrucciones específicas. Durante la inspección, documentos oficiales clasificaban el diésel como otro líquido, permitiendo su entrada sin levantar alertas. El conocimiento técnico de las aduanas, adquirido años antes, ahora habría servido para burlar los controles. Una empresa de transporte aparecía en el centro de la operación. Pero el combustible era solo una parte del rompecabezas. El 11 de junio de 2025, una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada reveló un componente aún más delicado. De acuerdo con la carpeta de investigación, Carlos Alberto Torres Torres habría recibido pagos mensuales de $150,000 de parte de Pedro Ariel Mendívil García, el secretario de Seguridad del Ayuntamiento de Mexicali. El objetivo, según la acusación, era permitir que el llamado Cártel de los Rusos, una facción del Cártel de Sinaloa, operara sin obstáculos en Baja California. Lo que comenzó como una carrera política tradicional terminó convertido en una trama donde el poder, el dinero y el control territorial se cruzan en silencio. Y apenas estamos entrando en la parte más delicada de esta historia. Hablar de los rusos no es mencionar a un grupo cualquiera. Es referirse a uno de los brazos armados más sanguinarios del Cártel de Sinaloa, surgido bajo la sombra de Ismael El Mayo Zambada. Durante años sembraron terror en el Valle de Mexicali y en San Luis Río Colorado. Su actual líder, Juan José Ponce Félix, conocido como El Ruso, carga con una recompensa de $5 millones ofrecida por el Departamento de Estado de Estados Unidos. No es una cifra simbólica. Es el tamaño del objetivo. En ese contexto, la denuncia colocó a Luis Alfonso Torres Torres como presunto operador clave de una red que no solo movía dinero ilícito, sino que lo transformaba en influencia política. Empresas fantasma, financiamiento de campañas y estructuras administrativas diseñadas para lavar recursos y convertirlos en protección institucional.
La acusación no hablaba solo de corrupción. Hablaba de control territorial sostenido por acuerdos financieros. El 10 de noviembre de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a una red vinculada al cártel de Sinaloa donde aparecía un empresario cercano al círculo de Carlos Torres. Sus compañías habían recibido contratos millonarios en Baja California y Sonora para servicios tecnológicos estratégicos. Según las investigaciones, esos contratos podían ser el canal perfecto para blanquear recursos de una facción criminal conocida como la Malliza. La relación política y empresarial estaba documentada públicamente. Las coincidencias empezaban a ser demasiado precisas. Las señales de alerta no comenzaron ese día. Semanas antes, el 30 de abril de 2025, Carlos Torres llegó a la garita de San Isidro con la intención de cruzar a Estados Unidos como lo había hecho tantas veces. Pero esta vez algo era distinto. En el punto de inspección, los agentes de aduanas recibieron una notificación directa desde Washington. Sin explicaciones públicas, le retiraron la visa en ese mismo momento, la cancelaron frente a él y le ordenaron regresar a México. No fue una decisión repentina. Días antes ya le habían revocado su tarjeta Sentry, el pase exclusivo que permite cruzar la frontera sin filas tras pasar estrictos filtros de seguridad. Ese beneficio solo lo conservan quienes son considerados de bajo riesgo. Para las autoridades estadounidenses, Carlos Torres ya no lo era. Estaba bajo observación. Poco después se confirmó que su esposa, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, también había perdido la visa. El 9 de mayo de 2025 la pareja hizo pública la revocación, asegurando que era un trámite administrativo sin mayores explicaciones. Negaron vínculos ilícitos. Pero periodistas especializados revelaron que la medida respondía a investigaciones activas por presunto lavado de dinero. El Semanario de Tijuana publicó que tanto el Departamento de Estado como la Fiscalía General de la República tenían expedientes abiertos contra los hermanos Torres en ambos países. En Estados Unidos, la investigación incluía conspiración y lavado. En México, los cargos abarcaban tráfico ilegal de diésel, evasión fiscal y delincuencia organizada. La presión era bilateral. Fuentes diplomáticas señalaron que la cancelación de visas también puede utilizarse como herramienta para aislar políticamente a personas bajo sospecha. En ese escenario, la gobernadora era vista como daño colateral. Pero otro episodio levantó sospechas adicionales en Washington, el hallazgo de una fosa clandestina con más de 20 cuerpos en Tijuana cuyos trabajos de excavación se detuvieron abruptamente, presuntamente por decisión directa del gobierno estatal. Para octubre de 2025, en medio de una tormenta mediática y versiones sobre presiones internacionales, Marina del Pilar anunció que estaba en proceso de divorcio de Carlos Torres. El mensaje era claro: distancia pública ante una investigación que escalaba. El 18 de noviembre de 2025, la Fiscalía General de la República comenzó a enviar citatorios formales. La carpeta de investigación 9656 incluía al menos a 20 personas. Carlos Torres fue citado para el 20 de noviembre y su hermano un día antes. También estaban llamados a comparecer el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, el senador Armando Ayala Robles, exalcalde de Ensenada, y el empresario Fernando Rafael Salgado Chávez. Burgueño confirmó haber recibido el documento y aseguró que no había nada que temer, calificando la denuncia como anónima y sin sustento. Sin embargo, versiones extraoficiales indicaron que no acudió a la cita programada. El nombre de Armando Ayala también apareció en la misma carpeta de investigación que los Torres, uniendo nuevamente las piezas de una red política que años atrás coincidió en decisiones polémicas. Y mientras los citatorios avanzaban y las investigaciones cruzaban fronteras, una pregunta comenzaba a tomar fuerza: si las conexiones eran tan profundas como sugieren los expedientes, ¿hasta dónde llega realmente esta red? Porque lo que ya salió a la luz parece ser apenas la superficie de algo mucho más grande. El senador señalado fue citado para comparecer el viernes. Su pasado ya arrastraba la polémica de haber votado a favor de ampliar de forma inconstitucional el mandato de Jenny Bonilla. Ahora su nombre aparecía ligado a una investigación por recursos de procedencia ilícita. No era un señalamiento menor. Era la continuación de una cadena que comenzaba a cerrarse. Entre los citados también figuraba el empresario Fernando Rafael Salgado Chávez. Su nombre se repetía en los documentos oficiales y sus vínculos comerciales con los hermanos Torres eran directos.
A través de sociedades y estructuras empresariales compartidas, formaban parte de una red que operaba en Baja California bajo una fachada corporativa sólida. La revisión de sus asociaciones destapó más de 20 empresas conectadas entre sí. En mayo de 2025, cuando comenzó a circular la versión de que la gobernadora era propietaria de una residencia valuada en casi $4 millones en Rancho Santa Fe, San Diego, Salgado emitió un comunicado afirmando que el inmueble le pertenecía a él mediante una empresa constructora. La directora financiera de esa compañía era esposa de un exfiscal general cercano al empresario desde hacía más de una década. Las coincidencias no ayudaban a disipar dudas. La intervención de la Fiscalía especializada en operaciones con recursos de procedencia ilícita confirmaba que el eje del caso era el lavado de dinero. Los citatorios exigían comparecer con abogado y documentación oficial. La sanción por no acudir superaba los 22,000 pesos. Hasta ese momento, ni Carlos Torres ni su hermano habían dado declaraciones. La gobernadora tampoco fijó postura pública frente a la citación federal. Mientras tanto, declaraciones previas de autoridades estatales negando investigaciones en curso contrastaban con los documentos federales ya en circulación. La revelación de que el exesposo de la gobernadora estaba bajo indagatoria por presuntos vínculos con el crimen organizado detonó una reacción inmediata en Baja California. La indignación se multiplicó en redes sociales. Las preguntas eran inevitables. ¿Cómo pudo el coordinador de proyectos especiales del gobierno estatal recibir pagos mensuales de $150,000 sin que nadie lo advirtiera? ¿Cómo operó durante meses un esquema que introdujo millones de litros de combustible ilegal? ¿Cuántos más estaban dentro? Baja California no es un estado cualquiera. Comparte más de 300 kilómetros de frontera con California y es pieza clave en las rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos. La facción conocida como los rusos domina territorios estratégicos y, según diversas fuentes, destina sumas millonarias en sobornos para mantener protección institucional. Para activistas y periodistas locales, el caso no era un escándalo aislado. Era la confirmación de algo más profundo, una estructura donde intereses criminales y poder político dejaron de operar en paralelo y comenzaron a mezclarse. Y si lo que ya salió a la luz es real, la pregunta que queda en el aire es cuánto más falta por descubrir. La revocación de las visas por parte del gobierno de Estados Unidos no fue un trámite menor. Fue un mensaje directo. Washington estaba enviando una señal clara, no toleraría sospechas de infiltración criminal en gobiernos fronterizos. La gobernadora y su entonces esposo quedaron marcados públicamente por esa decisión. Y de inmediato, en redes sociales reaparecieron viejas advertencias del exgobernador Jimmy Bonilla sobre presuntos actos de corrupción en el estado. Muchos volvieron a mirar hacia atrás, hacia aquella ley Bonilla que intentó extender de manera inconstitucional su mandato. La votación que la respaldó, en la que participaron Carlos Torres y Armando Ayala, dejó de verse como un simple episodio político polémico y empezó a interpretarse como parte de una estrategia de concentración de poder con ramificaciones más profundas de lo que se pensaba. Hasta ese momento, Marina del Pilar era una de las figuras mejor evaluadas del país, con niveles de aprobación que rondaban el 70% a finales de 2024. Su ascenso había sido sólido, su imagen fuerte. Pero el escándalo comenzó a erosionar esa percepción. No enfrentaba cargos directos, pero la cercanía con un hombre señalado por presuntamente recibir dinero del crimen organizado golpeó su credibilidad. El anuncio de su divorcio en octubre de 2025 fue interpretado como un intento de cortar distancia política, aunque no logró apagar las preguntas. ¿Cuánto sabía realmente? ¿Por qué se frenaron los trabajos en la fosa clandestina del Cañón de las Carretas justo cuando la atención internacional estaba puesta sobre Baja California? La Fiscalía General de la República seguía integrando una investigación que incluía lavado de dinero, operaciones con recursos ilícitos, narcotráfico y delincuencia organizada. No se trataba solo de los hermanos Torres. La carpeta apuntaba a una red que alcanzaba a funcionarios municipales, empresarios, un senador y más de una veintena de personas. El alcalde de Tijuana enfrentaba cuestionamientos tras no presentarse presuntamente a su comparecencia. El senador involucrado veía su nombre ligado a delitos federales. El empresario relacionado con contratos millonarios aparecía señalado como pieza clave en el presunto blanqueo de recursos vinculados al cártel de Sinaloa. Para los ciudadanos de Baja California, todo esto no era solo un escándalo político. Era la confirmación de una sospecha incómoda,
que el crimen organizado había logrado infiltrarse en estructuras institucionales estratégicas. Mientras una facción criminal operaba en el Valle de Mexicali con presuntos sobornos millonarios, millones de litros de combustible cruzaban desde Texas bajo esquemas que requerían complicidad en varios niveles. Y, según la acusación, funcionarios de alto rango habrían recibido pagos mensuales de 6 cifras para permitirlo. Las investigaciones siguen activas en México y en Estados Unidos. Los citatorios ya fueron emitidos. Los expedientes continúan abiertos. Y lo que hoy se conoce podría ser apenas la primera capa. En Baja California la pregunta ya no es si existe una red. La pregunta es qué tan profunda llega. Si los documentos federales ya mencionan a más de 20 personas, ¿cuántos nombres siguen ocultos? ¿Quiénes todavía no aparecen en los expedientes? Todo apunta a que lo revelado hasta ahora es solo la primera capa. Y cuando una estructura así empieza a romperse, rara vez se detiene en los primeros implicados. Quiero leerte, ¿crees que esto apenas comienza o que ya estamos viendo el corazón del escándalo? Déjame tu opinión en los comentarios.